Amados, qué alegría poderlos saludar a cada uno de ustedes. Es un privilegio cada vez que nos reunimos a leer, a estudiar la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Hoy queremos hacer un análisis breve, sustancioso, del efecto de la brujería, por lo menos en el texto, en Samaria. El efecto de la hechicería, el efecto del poder satánico sobre ciudades, tanto grandes como pequeñas. ¿Y qué fue lo que Felipe hizo dentro de esa ciudad? Para empezar, no podemos obviar en ninguna instancia de que en gran medida las ciudades son copadas, tomadas por gente que se dedica al ocultismo, que se dedica a las prácticas que van en contra de la palabra de Dios, a las prácticas paganas. Ahora, al hablar de eso, estoy tratando de decir de que vamos a ver en Samaria como un punto de partida cómo pueden estar nuestras ciudades, por qué hay tanta enfermedad, porque hay turbación de alma del espíritu, porque áreas con demasiada pobreza, áreas con desórdenes sexuales, porque la vida de una cantidad de cristianos está colapsada, en asfixia, en depresión, en desánimo. ¿Por qué? Bueno, vamos a irnos a Hechos capítulo 8, acompáñenme por favor. Hechos capítulo 8, y vamos a leer el versículo 5 en adelante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía, predicaba, anunciaba Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Miren el verso 7 con mucha atención, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces o gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Voy a repetir esa palabra. Así que había gran gozo en aquella ciudad. 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Muy bien, voy a parar sobre esta escritura. Y lo primero que quiero mostrar es, Felipe es mostrado en el capítulo 6 en Hechos como parte del elenco de los diaconados o de los diáconos, de los 7 diáconos. Aquí encontramos a un Esteban muerto, lapidado, y luego vemos los sucesores como Felipe y otros. Y Felipe toma la ruta en su descenso a Samaria. Ubiquemos Samaria. Lo que me interesa de Samaria es algunos aspectos relevantes. ¿Qué había ahí? Una ciudad inmersa en la pobreza, calamidad, miseria, religiosidad en gran manera, brujería, espiritismo. Habían grandes problemas en la ciudad. Naturalmente, pero ¿quién tenía, sino al 100%, quién tenía en gran medida autoridad o había sido
el que había provocado los daños en Samaria? Simón el mago. Analicemos, por favor, así rápidamente. Lo que me interesa es la parte del versículo 6. Llega Felipe y predica. La gente oía, pero había un punto. La gente veía las señales que hacía. Eso da a entender de que el conglomerado de la ciudad había una tendencia al espiritismo, al misticismo, a ese espiritualismo, de ver cosas raras, milagros, maravillas, etcétera, desde la perspectiva diabólica. Pero cuando vieron que Felipe hacía algo interesante, se asombraron. Se asombraron de ver algo que nunca habían visto. ¿Qué fue lo que vieron ellos en el 7? Que cuando Felipe predicaba, habían liberaciones. Algo impresionante que ocurrió en Samaria es que empezaron a haber liberaciones a gran escala, cualquier edad. Producto de esta liberación era el ministerio poderoso de el diácono Felipe. Posteriormente se le llama el evangelista. Pero la gente era liberada, gritando, y el efecto de la liberación era, según usted el verso 7 en la pantalla, dice, muchos, cantidad de paralíticos y cojos serán sanados. Muy bien. Versículo 8 nos habla que había gozo en la ciudad. El gozo que vino a la ciudad era el producto de las sanidades que empezaron a darse porque Felipe predicaba. Si usted lee conmigo el versículo 12, creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y hombres y mujeres se empezaron a bautizar. Muy bien, ¿cuál era el estado de Samaria? En primer lugar, nos ubica en que la ciudad estaba llena de espiritismo. La gente estaba convulsionada, estaba embelesada en las ciencias ocultas. La gente estaba religiosamente enferma. Aparece el predicador, pero miremos otra señal. ¿Qué tipo de enfermedad había ahí? Según el versículo 7, habían demasiadas personas endemoniadas, pero las liberaciones eran unos shows, las liberaciones eran dramáticas. Salían los demonios desgarrándose de la gente. Imagínense qué liberaciones tan poderosas. Y el efecto de la liberación, ¿cuál era? Paralíticos y cojos sanados. Ahora, esa palabra, paralíticos, cuando la analizamos, estamos hablando de personas debilitadas. No solamente puede ser paralíticos literales, sino que pueden ser debilidad, abrumados, cansados, entorpecidos, afligidos, hastiados. Y por otro lado, cuando habla de cojos, habla de alguien con problemas en su caminar. ¿Por qué ese tipo, según el escritor Lucas, por qué anuncia que habían paralíticos y cojos? Una enfermedad que la vamos a ver desde varios tópicos. Uno de ellos es, hay una enfermedad en desviaciones de la columna, huesos, enfermedades físicas, artritis, reumatismos. Imagínense qué tipo de enfermedades habían que atrofiaban el caminar de las personas, porque habla de paralíticos y habla de cojos. Entonces significa que había algo muy en particular en esa zona. La gente enfermaba demasiado de sus piernas, la gente convalecía. Ese era el problema de la ciudad. La gente estaba debilitada, si lo vemos desde otro ángulo, desde el griego, la gente estaba debilitada, estaba apesadumbrada, la gente estaba afligida, las personas vivían estados de depresión, de angustia. Pero al ver y al vivir las liberaciones de Felipe, dice en el verso 8, impresionante, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces la pregunta es, a falta de Felipe, ¿qué había? Depresión, tristeza. La gente estaba desesperada. ¿Qué los puede alegrar? Nada, nada. La gente estaba agotada, angustiada. Como dice el pasaje de Lucas 13, de la mujer que tenía
largos años, 18 años de tener un espíritu de enfermedad. Dice, y esta mujer andaba agobiada y en ninguna manera podía estar o enderezarse. Estaba agobiada. Cuando hablamos de esto, son síntomas de vidas, síntomas de personas, síntomas de familias que han estado bajo ataques espirituales. La pregunta es, porque alguien podría decir, pero tan así, sí, porque dice, si usted lee el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón el mago, ejercía la magia en aquella ciudad y le había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. O sea, es decir, Simón el mago no tenía rival ni oponente. Simón el mago era el que tenía a las personas afligidas, turbadas, enfermas, afligidas económicamente, atribuladas. Cuando entendemos eso, estamos empezando a ubicar de que qué efecto puede tener las ciencias ocultas sobre ciudades, sobre vidas, sobre personas. ¿Por qué? Porque hay zonas donde cuesta levantarse espiritualmente. Porque hay pastores que promulgan que no es lo mismo predicar en X ciudad a otra ciudad, porque en unas hay más oposición que en otras, claro, porque hay más poderes infernales gobernando, hay más agorreros, sortílegos, fraguadores de encantamientos, pitones. Pero Felipe, ¿qué es lo que nos muestra Felipe? Alguien que entró para liberar no una vida, liberar a una ciudad. Por eso es que el tema de hoy es, el Señor quiere libertarnos ahora. El Señor quiere libertar nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro ministerio. ¿Qué tipo de opresiones estamos viviendo? Si ve aquí, la gente estaba o en estado de parálisis de alguna forma, tanto desde el punto de vista ánimo, la gente estaba desanimada, o dos, físicamente afectados, cojos. Caminaba usted por las calles de Samaria y a los hospitales o a los lugares de atenciones de salud pública, la gente era la misma enfermedad, era el mismo problema que todos tenían. Entonces, ¿dónde está la raíz? Vemos la raíz. ¿La raíz quién era? Simón el mago. Y además de eso, dice en el verso 10, a él oían atentamente. Ese atentamente, dice el texto, porque decían que era el gran poder de Dios. Y el verso 11, y le estaban atentos con sus artes mágicas, porque los había engañado por mucho tiempo, los dejó pobres. Hoy tenemos ciudades gobernadas por brujos, ciudades gobernadas por la brujería, ciudades gobernadas por el mal. Y las personas, ¿cómo viven? Si vemos el pasaje aquí, nos está diciendo que la gente estaba embelesada. Cuando hoy vemos las noticias, fíjense las noticias, ¿cuáles son los efectos psicológicos que producen las noticias en el corazón del ser humano? ¿Qué efectos? Al ver lo que está ocurriendo, huracanes, pandemias, caos social, todo lo que está ocurriendo, podemos decir, bueno, son efectos naturales, ¿correcto? Parte de la deforestación de los bosques, la tala inmoderada, estoy de acuerdo, sí, pero desde el ángulo bíblico, no solamente son efectos naturales, sino que deben de haber de atrás alguna operación espiritual que gobierna, que se impone. Pero hermanos amados, algo que tenemos que reconocer es que este es un tiempo para discernir y levantarnos en el poder del Espíritu Santo para entender lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Por qué hoy la mayoría están depresivos, afligidos, sin esperanza? Yo platico con demasiados hermanos y hermanas, ministros, todo el mundo, si no todo el mundo, una buena proporción de esas personas, hay desánimo. Aunque hablemos de ánimo y hablemos, sí, pero hay una opresión. Pablo habla en la carta hacia los Efesios, cuando él dice en el capítulo 6, está diciendo que nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso. Hay una lucha espiritual.
Ahora, esta lucha se está recrudeciendo cada vez más. Esta lucha se está haciendo más fuerte aún cada día más. Este año todavía siguen los ataques. No solamente en tema salud, ahora efectos climáticos fuertes, agresivos. Y se escuchan noticias, se ve la información que provoca. ¿Qué provoca? Espero hoy provoca fe, tomarnos del Señor, agarrarnos de su mano, confiar que Él tiene el control de todo, pero una buena proporción de personas no lo ven así. ¿Cómo lo ven? Se deprimen, se decaen, se angustian, se desesperan. Y encontramos aquí que cuando entra Felipe a la ciudad de Samaria, empezó a liberar a la gente que estaba cautivada por esa mentira, cautivados por esa mentira. Hay informaciones por todos lados. La gente escuchaba a Simón el mago, le oían decir, los tenía embelesados, engañados, bloqueados, enajenados, atontados. Pero hermanos amados, hay una sola verdad para ti, para mí, es la palabra de Dios. Hay una sola verdad que Dios nos ha entregado y son los planes y propósitos de Dios para nuestra vida. Pero la Biblia dice, cuando el apóstol Pablo recalca en Efesios capítulo 6 del 10 al 18, dice que debemos de utilizar un escudo llamado el escudo de la fe, con el cual podáis apagar o puedan apagar todos los dardos encendidos del fuego del maligno. Significa que el maligno lanza dardos, metrallas, pensamientos de muerte, pensamientos de frustración, pensamientos de pobreza, pensamientos de fracaso. ¿Cuánto ataque hace el enemigo? ¿Cuánta metralla está viniendo constantemente para desanimar, desalinear, para desubicar? Y no solamente a las personas inconversas o religiosas, a la gente de fe, a los que han conocido a Jesucristo. Por eso es que cuando Felipe entra, lo primero que hizo fue liberar a la ciudad. Cuando hablo de la liberación, hablo de lo que Cristo dijo, que la liberación era el pan de los hijos. Cristo dijo que a libertad, Pablo dice, a libertad habéis sido llamados. Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os guiará, os llevará a una libertad. Pero esta liberación que yo necesito, dice el pasaje, que después de las liberaciones que hubieron, hubo gozo, alegría. ¿Por qué? Porque la gente ya no vivía igual. Había esperanza, entraba el oxígeno al pulmón espiritual. La gente se reanimaba, la gente agarraba forma, ánimo, color, vida. ¿Por qué? Porque cuando llega el mensaje del evangelio de Cristo y hay liberación y hay ministración en el poder del Espíritu, lo que viene es gozo, paz, alegría, fortaleza, regocijo al corazón de un hombre, de una mujer, de un matrimonio, de una familia. ¿Qué es lo que el Señor quiere traer a tu casa? Gozo. ¿Cuántos creyentes que me están viendo? ¿Cuántos creyentes están depresivos, hastiados de la vida, afligidos, deseando divorciarse, deseando no seguir el ministerio, pero no te has dado cuenta que hay opresiones? Que dice la carta o el comentario de Santiago, dice: someteos pues a Dios, resistir, sean oponentes al diablo, a Satán, y de él y de vosotros huirá. Este pasaje nos ubica en una realidad espiritual en Samaria. Este pasaje nos está ubicando que Samaria estaba inmersa en la pobreza, inmersa en el dolor, inmersa en el duelo, en el luto. Hay un salmo que dice que Él puede cambiar mi lamento en baile. Él puede transformar, pero hay opresiones, hay maldiciones que se lanzan. Ahora deberías de preguntarte por qué no te has levantado. ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás cansado? ¿Qué es lo que ocurrió en Samaria? Después que la gente vio liberaciones o las vivió o las vio en otros, hubo gozo. La gente se alegró. La alegría vino a Samaria. El regocijo vino a Samaria. O por lo menos en esas áreas donde Felipe logró llegar. La gente empezó a bautizarse. La gente se convertía.
Queremos ver conversiones en nuestras vidas. Queremos ver que nuestra familia se convierta, que que nuestra ciudad se convierta. Es tiempo de discernir quiénes son los Simones del mago. Es el tiempo de discernir cuáles son los poderes que están opresionando, mandando hechizos, maleficios. ¿Para qué? Para que se cierren las iglesias, se muera un pastor, una pastora, para que se detenga un ministerio, para que una familia no avance. ¿Cuánta gente ha hablado mal de ti? ¿Cuántas personas han profetizado que no te levantas? Han hablado que jamás prosperarás. Pero hoy cancelamos toda palabra maldita contra ti, toda palabra que han dicho siendo mentira contra ti. Porque la Biblia dice en Isaías: ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice la Escritura, y condenarás en juicio toda lengua que se levante contra ti. La Escritura dice en Malaquías: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y sobre sus alas traerá salvación. La Escritura dice que el Señor es nuestro libertador, es nuestra fortaleza. Pero vemos entonces cómo vivía Samaria, cómo era el ciudadano, el citadino de Samaria. Oprimido, desganado. ¿Qué pasa en nuestras naciones? ¿Qué ocurre en nuestras naciones? ¿Qué es lo que está viniendo a nivel climático, a nivel de enfermedad, a nivel socioeconómico? ¿Qué estamos y qué es lo que viene? Por eso, no todo es físico. La Biblia dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Tenemos que discernir en el espíritu. Cuando Felipe libera y empieza a liberar y a predicar, y las personas se convierten y dejan su pecado y despiertan al mensaje de Cristo, viene el gozo, la fortaleza, la bendición, la vida, la salud. Dios te quiere dar salud. Hay salud para ti, hay salud para tu casa, hay salud para tu matrimonio, hay salud para los tuyos. Este mensaje tiene que ir en la comprensión de cómo es posible que poderes, que un personaje, una persona malvada, tenía de rodillas a un pueblo, de rodillas a una comunidad samaritana. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Por eso hoy es un tiempo para que despertemos. Es un tiempo para reflexionar. ¿Qué luchas espirituales estamos viviendo? ¿Qué es lo que se está moviendo en el mundo espiritual? ¿Cuál es la idea de Satán? ¿Cuál es la idea de Satán contra el cristianismo? ¿Cuál es la idea de Satán contra todo esto? Por eso es que el llamado del texto es entender que yo necesito entender que debo ser libre. Que hay opresiones, sí hay, pero me tengo que levantar en la palabra. Tengo que empezar a profetizar y hablar que el Señor me llamó a ser libre. Empezar a vivir la libertad que la Biblia, como hijo de Dios, me autoriza a que yo viva. El derecho que me asiste la palabra para que yo sea libre, para que yo viva en paz, para que yo desarrolle mi vida espiritual, para que yo desarrolle mi carácter en Cristo, para que yo y mi familia vivamos en paz. Yo no estoy diciendo que se detengan las situaciones temporales que vive o cruza el mundo, en ninguna manera. Simplemente estoy diciendo que en este momento y en esta época, Dios puede mandar una palabra de refrigerio, de regocijo y de esperanza para los tuyos. Felipe era la esperanza para ese pueblo. Por eso hoy necesitamos mensajeros, Felipes que anuncien, que puedan liberar, que se paren en la brecha, que anuncien la palabra, que digan que el Señor tiene misericordia hoy de naciones, que tiene misericordia de vidas. Ahora, cuando vemos este pasaje, entendemos que Samaria estaba enferma, destruida, empobrecida. ¿Por quién? Por un ser maléfico. Por eso Dios envió a Felipe. Hay opresiones que están viniendo.
y hay que quebrantarlas en el nombre de Jesús. Pensamientos de enfermedad, opresiones, cargas, demonios que afectan la mente, dardos, metralla de dardos. ¿O tú crees que los brujos y las brujas no ayunan y están constantemente en sus ruegos maléficos invocando destrucciones sobre ciudades y naciones? Claro que sí. Pero ¿cuál es el papel nuestro? Levantarnos en oración, levantarnos en la palabra, discernir en el espíritu que está ocurriendo, levantar vallado de oración, levantar vallado paredes de palabra, vallado de adoración, de alabanza, levantar vallados espirituales alrededor del hogar, matrimonio, vida económica, ministerios. Hoy nos refleja hechos a nosotros lo que el Padre quiere hacer para este tiempo. ¿Por qué estamos como estamos? Más allá de efectos físicos, otros pueden llamarle naturales, hay detrás de la cortina de humo, hay poderes espirituales detrás, buscando detenerte a ti. Pero hoy vamos a levantarnos en oración. ¿Cuántos quieren levantarse conmigo? Hoy vamos a levantarnos en oración. Y vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que envíe su poderosa palabra. Vamos, quiero que te levantes conmigo en oración. Vamos a orar. Vamos a reprender cualquier ataque que el enemigo ha lanzado contra ti, para detenerte, para bloquear tu mente espiritual, bloquear tu alma, detener tu avance como empresario, como cristiano, como siervo, como ministro de Dios. Este es el punto del Señor para tu vida. Es lo que el Señor quiere hacer contigo hoy. Quiero que te levantes conmigo en oración. ¿Qué es lo que el Padre quiere empezar a hacer ahora? En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, oramos para que traigas libertad al corazón de las familias, para que traigas una palabra de esperanza, una palabra de regocijo a cada uno de tus hijos y tus hijas. Que esas opresiones de Simón el mago sean quebrantadas. Que lo que estaba deteniendo el desarrollo de las familias, el desarrollo de un ministerio, el desarrollo espiritual en alguien, sea quebrantado en el poderoso nombre de Jesús. Que nuestra lucha no es carne y hueso, que nuestra lucha no es contra personas, que es una lucha espiritual. Y tenemos que ir a los planos espirituales para hacer las continuas oraciones de intercesión y continuas oraciones de guerra espiritual. Quiero que ores conmigo. Empieza a orar conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu gloria esté con nosotros, Padre. Que tu gloria descienda, que traiga sanidad. Que venga la sanidad a los tuyos. Que se muevan ángeles médicos poderosos. Ángeles poderosos a favor de los tuyos. A favor de los tuyos. Que sea activado el ministerio angelical poderoso para libertar a su pueblo, el pueblo de Cristo. Porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es el tiempo de Dios sobre ti. Enviamos ángeles. Ángeles según la palabra, poderosos en fortaleza, que ejecutáis el precepto de su voluntad, que ejecutáis el mandamiento de su voluntad. Que traigan hoy la operación de Dios. Señor, gracias. Gracias porque hoy hay un rompimiento espiritual. Hay un quebrantamiento de opresiones en la vida de hombres y mujeres. Hay un quebrantamiento de fuerzas del mal en el nombre de Jesús. Y que venga libertad al corazón de tu amado pueblo. Y sobre todo, que venga el regocijo de Dios en sus vidas. Repito, el regocijo, la vida de victoria,
la vida de victoria y de autoridad a la vida de tu amada iglesia. Señor, te damos gracias. ¿Cuánto damos gracias al Todopoderoso? Damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque toda esa parálisis espiritual es quebrantada, esa cojera espiritual es quebrantada, y vamos a ir a nuestro destino y al propósito que Dios trazó para nosotros, y ninguna obra del diablo detendrá el propósito de Dios en tu vida. Yo te bendigo en el poderoso nombre de Jesús, y que avances con gozo y con victoria, porque esta es la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Te bendigo, hermano, en el nombre poderoso de Jesús.